En vivo desde Morelia, México, iniciamos nuestro podcast Hombres al Borde para promover el cuidado de nuestra salud mental e integral. Quedan con ustedes sus anfitriones César Mendoza y Ricardo García. Buen día, sean bienvenidos al capítulo 79 de la tercera temporada de nuestro podcast Hombres al Borde. El día de hoy dialogaremos sobre la perspectiva de género y sus aportes a la psicología. Anteriormente habíamos tocado algunos temas muy similares relacionados en el capítulo 15, que se llama Entenderlas o quererlas, comunicación de la pareja en la sociedad actual, y el capítulo 17, que se llama Ruptura amorosa, superarla o recuperarla. Muy interesante, así que no se despeguen del programa. Por otro lado, los invitamos a compartir este podcast a sus familiares y amigos para promover nuestro cuidado de la salud mental. Soy Ricardo García y me acompaña como siempre en la conducción de este programa mi colega y amigo César Mendoza. Hola César, qué gusto tenerte de nuevo por acá en el programa. ¿Qué tal, Ricardo? Pues muy emocionado, como siempre, cada vez que hacemos nuestro programa y tenemos esta oportunidad de poder reencontrarnos contigo y también con nuestros invitados para poder hablar sobre temas que pues resultan bastante interesantes de poder estar analizando y discutiendo. Sí, siempre tan nutritivos, la verdad. Les recordamos que estamos transmitiendo desde México para Latinoamérica y el mundo a través de Radio Online Hispanohablante de Salud Mental. Además, nos pueden escuchar antes que todos por Spotify, donde nos encuentran como Hombres al Borde. El día de hoy nos acompaña en el programa la psicóloga Marcela Velázquez Díaz. Ella es licenciada en Psicología por parte de la Universidad Michoacana, con maestría en estudios psicoanalíticos de la misma universidad. Trabajó durante 5 años como responsable en atención psicológica en violencia intrafamiliar, sexual y de género en la Secretaría de Salud de Michoacán. Es especialista en prevención y atención a la conducta suicida por OPS, UNAM y SSA. De igual forma, ha publicado artículos como La mirada de la psique y La cosificación sexual de la mujer. Actualmente trabaja en su consultorio particular con un enfoque psicoanalítico. Bienvenida, Marce, qué gusto tenerte aquí en el programa. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Ricardo y César, por la invitación. Sí, no, al contrario, la verdad es que nos gusta mucho la cuestión de los invitados que tenemos, la cuestión de los profesionales que nos acompañan y también toda la información tan nutritiva. Y bueno, en este caso y también comentando la cuestión de las notas que hemos tenido últimamente, ya nuestro público que nos está siguiendo sabrá que tenemos por ahí algunas notas, pero para nuestro público que apenas nos está escuchando, agregamos alguna nota y comentamos qué nos parece, cuál fue nuestra primera impresión al respecto. Entonces, César, ¿qué nota fue la que encontraste esta semana? Sí, fíjate que estuve por ahí checando en varios medios de comunicación y una de las que ha estado como muy presente y también que se deriva de algunos otros tipos de movimientos y de leyes que se han establecido en algunos países, pero bueno, básicamente trata acerca de que en una discoteca de Australia, en Club 77, se empezaron a establecer como nuevas reglas o lineamientos en cuestiones de seguridad y entre ellas pues planteaban el que el mirar fijamente a otra persona sin su consentimiento pues iba a estar prohibido dentro de sus instalaciones y que el hacerlo pues iba a ser pues motivo de expulsar a la persona en ese mismo momento del local. Y pues esta medida principalmente está fundada pues en el sentido de cómo se puede generar un espacio seguro para las personas que asisten a este antro, ¿no? A esta discoteca. Y pues bueno, ya ustedes tienen también parte de la nota y algunos de los datos de la propia discoteca que fueron publicadas en sus redes sociales y nos gustaría que nos puedan compartir desde su perspectiva, desde su punto de vista, cómo recibieron esta noticia, cuál fue su primera impresión al respecto. Marce, ¿nos quisieras compartir tu punto de vista? Claro que sí. Mi primera impresión como defensora de los derechos de las mujeres fue bravo, qué bueno, ya que las veces que he sufrido acoso, y conozco a muchas otras mujeres que han sufrido acoso de una mirada desagradable, entonces mi primera impresión fue bravo. Y después estuve ya reflexionando y como experta en el tema de la mirada humana, ya que mi tesis de maestría fue con esa temática de la mirada, pues ya me quedé pensando que tampoco creo que sea motivo de castigo simplemente porque alguien cacha a alguien mirando a otra persona. Pienso que quizás cabría la posibilidad de en caso de haber una demanda o una queja de alguien que se sintió mirado de manera desagradable, quizás podría proceder, pero en sí nada más como un cazador de miradas y castigar miradas, pues tampoco creo que sea lo correcto. Ok, muchísimas gracias. Y Ricardo, de tu parte, ¿cuál fue tu primera impresión? ¿Qué nos puedes comentar al respecto después de leer esta nota?
Pues la verdad es que fueron muchas situaciones las que llegué como a sentir. Sí me sacó de onda un poquito porque dije, ay, ya la mirada puede ser una cuestión muy, muy complicada a momentos, y que la primera impresión fue esa, ¿no? ¿Qué tanto puede ser la perspectiva que la gente puede alcanzar a percibir? ¿Qué tal? Y yo lo alcanzo a percibir desde ese punto de vista. ¿Qué tal si algún chico que no es muy agraciado alcanza a ver a una persona, ¿no? A lo mejor nada más la voltea a ver o está observando. Y por la cuestión de que a lo mejor no es muy agraciado, está viendo feo, ¿sí me explico? Y la otra persona puede alcanzar a tener como esa perspectiva, ya me está viendo feo, ya me está acosando. Y yo creo que tiene que ver mucho como con esas sintonías. Creo que es algo muy bueno porque es la parte en donde tenemos que educar muy bien a la sociedad, que yo sé que es un gran trabajo que sí nos cuesta a todos de manera muy individual, pero de alguna forma es como también muy complicado desde la perspectiva que puede alcanzarse a percibir, y que en otras maneras también se puede malinterpretar. Esa es como mi percepción. Ok, muchas gracias. Bueno, de mi parte, creo que ya en alguna ocasión hemos hablado acerca del tema del consentimiento, precisamente, que es algo que pues sí se ha estado teniendo pues muy presente respecto a cuáles son como estas directrices o cuáles son como estas líneas a través de las cuales pues podamos nosotros llegar a confirmar que efectivamente eso que estamos haciendo, lo que estamos provocando, lo que buscamos en una persona pues está siendo plenamente recibido de manera asertiva, y que hay una afirmación, una confirmación más receptiva de que efectivamente eso es lo que se desea, ¿no? En el plano, ¿no?, de las relaciones, en el plano del ejercicio de la sexualidad, entre otras cosas. Y eso es algo que, pues, es algo que creo que sí está bien fundamentado, y es necesario que se pueda estar trabajando y educando, instruyendo a las personas en ese sentido, porque además, pues, es algo complejo, ¿no? No es algo tan sencillo y tan simple como simplemente dictar una ley que lo pueda establecer como tal. En este caso en particular, al momento en que leí esta nota en esta discoteca, creo que se lleva de cierta forma hasta cierto extremo una cuestión que puede ser bastante común y cotidiana en un lugar como este, ¿no? Estas características, en el cual no solamente aplica para los hombres, sino también para las mujeres que acuden a estos lugares y que les llama la atención a alguien y que pues pueden posar su mirada, ¿no?, como de manera bastante libre, porque incluso aquí en parte de la nota mencionaban que podía ser incluso a la distancia, ¿no? O sea, ni siquiera tenía que ser así como de manera cercana o de frente, ni siquiera hablaban de cuánto tiempo tenía que perdurar esta mirada, sino que simplemente, aunque fuera a la distancia, iba a haber alguien que iba a estar ahí como vigilante de estas miradas, y que iba a poder estar sometiendo al escrutinio ese tipo de comportamiento, lo cual que me parece a mí, desde mi perspectiva, por el lugar y el entorno nos está ejecutando como algo demasiado extremo, que está llevando, ¿no?, a un extremo, algo que sí es algo necesario e importante el poder estarlo abordando como parte de esta discusión a nivel social y político, pero que ya en ese caso en particular, pues creo que pues sí, sería como algo en lo que nos está aplicando de manera funcional. Pues muchísimas gracias por sus aportaciones. Esperamos también que quienes nos escuchan pues puedan hacer sus comentarios con respecto a este tema. Eso es como, si ya habían leído la nota o si apenas se van enterando, qué opinan al respecto. Nos pueden hacer llegar aquí a través de los comentarios de este video o del audio, donde sea que lo están escuchando. Excelente, muy bien. Muchas gracias, César, por la nota. Y es que sí es una cuestión que hay que pensar bastante, porque hay cosas muy buenas, ¿no? Pero mientras sea esta cuestión de cómo se controla y bajo qué situaciones de términos también están al pendiente, pues es una información que hay que estar como viendo bastante, porque bueno, también he visto varias cuestiones en internet y de repente puede que varias información se puede malinterpretar. Entonces creo que es bien importante poder checar ese tipo de puntos de vista y hasta dónde llegamos. Perfecto. Y muy bien, comentando la cuestión de la dinámica para aquellos que apenas nos están escuchando, ya para los que ya están acompañándonos constantemente, ya saben cómo nos manejamos, pero para aquellos nuevos, la dinámica consiste en hacer algunas preguntas, si estamos de acuerdo o en desacuerdo. En la primera ronda comentamos en qué postura estamos, y en la segunda ronda comentamos el por qué estamos en esa postura. Posteriormente hacemos un juego de rol, que ya todos los que nos están escuchando saben que por ahí improvisamos alguna información muy importante que a lo mejor pueda pasar en la vida real, y ver qué también los que nos están escuchando, qué harían en ese momento o qué también podrían aportar. Y finalmente compartimos material que nos puede ayudar bastante para conocer un poco más del tema. Así que comenzamos. Y bueno, hablando en esta cuestión y lo que comentábamos al principio, de la parte de la perspectiva de género y cómo ha ayudado bastante en los aportes de la psicología, hay que entender muy bien la cuestión de la perspectiva del género en la cuestión de pues estos estudios que han surgido, diferentes vertientes de la parte feminista, y que cómo se va poniendo en la cuestión teórica para comprender mejor la cuestión de los estereotipos, la cuestión de que
qué es lo que nos permiten también coincidir con algunas cosas, y bueno, más allá de esa cuestión, también en el ámbito psicoanalítico, en el imaginario colectivo de la sociedad, porque ya hablábamos constantemente en el programa que tiene mucho que ver con las cuestiones culturales y sociales que nos van como generando. Entonces, bueno, aquí tenemos a Marce, que es muy, muy especialista en esa información, y la primera pregunta que va en la cuestión de perspectiva de género es la siguiente. Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo, para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. ¿La perspectiva de género también va dirigida a hombres? Marce, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo? Estoy de acuerdo. César, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo en que la perspectiva de género también va dirigida a hombres? Yo estoy de acuerdo, pero me inclino un poco más hacia la mitad. Ok, de acuerdo, muy interesante. Vamos a ver el por qué. Yo también estoy de acuerdo, un poco también en la mitad, pero bueno, ahorita desarrollo un poquito también esa idea. Entonces, comenzamos contigo, Marce. ¿Por qué estás de acuerdo? Estoy de acuerdo de que la perspectiva de género va dirigida a hombres debido a que ha traído consigo programas de reflexión para los hombres sobre las violencias que llegan a ejercer sobre las mujeres, por muy sutiles que sean, ya no una violencia extrema, sino simplemente lo que nos muestra la nota con la que iniciamos el día de hoy, una mirada, ¿no? Entonces, de repente puede ser muy natural mirar a alguien, pero podemos hacer la reflexión más allá, como en este tema de hombres y mujeres y la perspectiva de género, de cómo yo estoy mirando a la mujer, yo, hombre. También estoy de acuerdo que va dirigida hacia los hombres porque de alguna manera los afecta en el sentido de que los hombres son o han sido percibidos culturalmente como los fuertes, los que no deben de llorar. Entonces pienso que sí los alcanza, sí alcanza a estar dirigida a ellos, aunque principalmente pues va dirigida hacia las mujeres. Perfecto, muchas gracias, Marce, por tu aportación. César, ¿por qué estás de acuerdo pero un poco más a la mitad? Cuéntanos. Bueno, yo parto de un principio más bien como conceptual, ya que pues simplemente la palabra género pues implica a ambos, ¿no? Tanto hombres como mujeres. Por lo tanto, pues digamos que en ese sentido, e incluso también desde lo que plantea la Organización Mundial de la Salud cuando se refiere a este aspecto que tiene que ver con estudios de género y demás, pues lo hace en términos pues amplios, ¿no? Y en los cuales también se incluye a estos dos. Ya la cuestión a la que yo me refiero cuando me inclino más hacia la mitad es precisamente ya cuando en la práctica más bien se tiene esta concepción, esta idea de cuando hablamos de perspectiva de género, estudios de género, pues está como muy focalizado hacia el tema de las problemáticas y de las situaciones que viven las mujeres por efecto de lo que los hombres llegamos a ejercer, ¿no? Como parte de esta violencia, como parte de esta influencia pues social o estructural. Y ahí es en donde yo digo que pues tal vez en su origen, pues sí, o sea, efectivamente pues puede tener como ese tipo de planteamiento en el que pues ambos somos importantes, pero ya cuando vamos hacia la práctica, pues ahí sí, creo que hay una mayor inclinación hacia solo enfocarse en esos términos, y por otra parte, pues precisamente quizás sí incorporar la parte del género masculino, pero más en un sentido como de quienes son los que ejercen cierto tipo de actos que van en contra o que van a atentar contra las mujeres, y no como tanto una perspectiva de igualdad en términos generales, ¿no? Por el tipo de estudios o de discusiones que lleva a haber por ahí. Ok, de acuerdo, muy interesante, César, lo que nos estás compartiendo. Y por mi parte también en el que estoy de acuerdo y un poco más a la mitad es precisamente esto que menciona César. No quiero repetirlo, pero sí tiene que ver con la cuestión de la práctica y qué tanto tiene que ver con eso. Sí, por supuesto, desde que estamos mencionando la cuestión de género, ya hablan de las dos partes, pero sí va muy enfocado a la cuestión de las mujeres por la cuestión cultural. Creo que tiene que ver mucho el sentido de la educación, cómo se nos ha educado con ciertos estereotipos y con la cuestión cultural, qué corresponde para cierto tipo de cosas, y al final ya estamos como muy instaurados por ese tipo de información que vamos adquiriendo. Por supuesto, es algo que se comprende pero que no se justifica, y es algo bien importante que esto se pueda hacer de manera general, que la información sea como de los dos lados, porque luego se puede malinterpretar y se le puede dar un peso más fuerte
a una parte que a otra, y creo que no tiene que ver tanto como quién es más importante o quién sale más afectado, que por supuesto también hay algunos índices, dependiendo también de las circunstancias. De un lado puede haber un índice grande en porcentaje con alguna situación, igual en el otro, y no tiene por qué ser como algo más importante o más fuerte, sino más bien la cuestión de que debe ser de manera general, de manera recíproca, de alguna forma, si lo menciono en esos términos, y algo muy importante por ese lado, porque luego les comento, se puede malinterpretar con la cuestión de ciertos movimientos políticos, cierta cuestión de ideologías que se pueden manejar, y en este caso es muy enfocado a la cuestión de las mujeres. Por eso lo comentaba, no si también los hombres, porque luego tenemos esta idea o perspectiva de que pues nada más es en la cuestión de las mujeres y los hombres no entran tanto ahí. Además de lo que mencionaba Marce, ¿no? Esta información que tuvimos sobre la nota tiene que ver mucho y enfocado en la parte de que se está haciendo algo hacia cómo miramos a la persona. Y también es como de los dos lados, qué tanto hacemos y por qué lo hacemos, y qué tipo de prejuicios o qué tipo de información cultural nos han impuesto como para poder tener ya una idea establecida. Siendo de esa manera, la siguiente pregunta también va con esa situación. Más que nada porque, bueno, la cuestión de la perspectiva de género que se ha mirado a través de la cuestión o del lente feminista, tiene que ver también con ese tipo de situaciones. La siguiente pregunta es esta. Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo, para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. ¿Un hombre puede ser feminista? Marce, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo? Estoy en desacuerdo. César, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo? Me gustaría quedarme a la mitad, pero yo sé que no es posible, así que, bueno, voy a partir del hecho de que, pues igual nomás para generar controversia. Voy a estar de acuerdo, pero más a la mitad. ¿Okay? Pero más a la mitad, ok. Sí. Por mi parte, también estoy de acuerdo, pero más a la mitad. Entonces, bueno, ya tenemos por ahí un poco de polémica. También nuestro público puede estar como opinando, pensando algún tipo de cosas. Cuéntanos, Marce, ¿por qué estás en desacuerdo? Estoy en desacuerdo de que un hombre puede ser feminista por el simple hecho de no ser mujer. Pienso que las diferencias, tanto biológicas como culturales, en las que vive un hombre, pues están separadas con una brecha muy grande, como ya lo comentaban, educativa, política y cultural. Por lo tanto, no pienso que pueda tener este sentir que a las mujeres nos hace reunirnos, este sentir que atraviesa nuestro cuerpo por vivencias que vamos teniendo desde que nacemos. Pienso que hay una parte afectiva que no pueden alcanzar a comprender por el hecho de haber nacido hombres. Sin embargo, pienso que lo que sí puede involucrarse el hombre es en tener una conciencia. Pienso que puede desarrollar una conciencia de género respecto a las mujeres, a esta brecha en la que vamos muy atrás de ustedes. Ok, de acuerdo, muy interesante, Marce, por eso que nos estás aportando. César, ¿por qué estás de acuerdo pero un poco más a la mitad? Yo quería estar más como la mitad porque, pues básicamente mi respuesta sería que depende a quién le preguntes, ¿no? O sea, porque dentro de este tipo de movimiento, pues hay diferentes como grupos, ¿no? Y entonces hay algunos que plantean, por ejemplo, lo que dice Marce en ese sentido. Bueno, mientras el individuo, la persona no tenga un útero, pues no puede participar, ni involucrarse, ni opinar siquiera sobre temas que involucran pues exclusivamente a las mujeres. Y me parece que también es válido, ¿no? O sea, a final de cuentas, pues internamente pues diseñan todos sus principios y todos los lineamientos a partir de los cuales se puede participar en ese tipo de movimiento. Y por otra parte, también, o sea, dentro del mismo ámbito y campo de la participación del feminismo, pues hay otras personas y otras mujeres que pues opinan que sí es posible y que además es necesario para que también puedan tener esta posibilidad de involucrarse de manera más activa, de manera más empática, y que entonces se puede asumir como que puede haber una participación en igualdad desde una perspectiva en la cual pues se pueda estar abogando en este sentido pues por el promover, ¿no? Todas las libertades que son necesarias tanto para hombres como para mujeres. Y por ese lado, pues también podemos ubicar
a algunas personas, varones, que a sí mismos se asumen como feministas. Por lo tanto, creo que desde ese enfoque, desde esa perspectiva, también es válido que lo puedan asumir de esa manera, así como de parte de estos grupos que forman parte de ellos mujeres, que también los aceptan como tales. Por lo tanto, pues creo que es posible, ¿no? Ya va a depender de a dónde se pertenezca, el hecho de que si se es o se considera como válido o no esa autopercepción, ¿no? De quienes se nombren de esa manera, pero de que hay y de que existen y que se autodefinen de esa manera, pues por eso digo que sí es posible, ¿no? Porque si así lo han determinado, pues entonces es porque ahí está. Pero por otra parte, pues ahí está esta otra perspectiva, este otro punto de vista en donde se considera como algo pues más determinante o más tajante, en el sentido de que no, o sea, que no es posible esto. Ok, de acuerdo, muy interesante, César, lo que nos estás aportando. Yo por mi parte en que estoy de acuerdo, pero a la mitad. Ok, la mitad. ¿Por qué me encuentro a la mitad? Creo que es una cuestión en donde sí, el hombre que puede ser feminista lo entendemos desde la cuestión de que no es mujer. Y entonces, ¿cómo es que va a saber u opinar si no conoce por completo a primera instancia, como la primera experiencia, esa situación? Pero creo que está muy alejado a lo mejor en la cuestión de los ciertos conceptos o información que existe. Y yo estoy de acuerdo, ¿por qué? Más bien como en el sentido de la comprensión y la parte de la información que también nos puede nutrir bastante, porque es esa parte. Yo considero y estoy muy arraigado con eso, igual sí me gustaría como expresar esa parte y que no se pueda malinterpretar. Pero creo que la cuestión de hombre y mujer no es que nazcan con ciertas cosas. En lo personal creo que es una cuestión que se va generando a través de la cultura y de la sociedad, y no es que el hombre se haga o la mujer se haga, ¿no? Sino más bien se va construyendo a través de esa sociedad. No es que nazca por ese lado. Esto espero poder expresarme bien y poderme dar a entender con esa información. Y creo que tiene que ver con ese tipo de cosas. La cultura nos va como instaurando ciertas cuestiones, ciertos conceptos, ciertas recetas, y al final creo que es bien importante tener como una flexibilidad de creencia, tratar de no tener creencias limitantes. Es que así lo hizo mi bisabuelo, y como así lo hizo mi bisabuelo, también lo va a hacer mi abuelo, y entonces ya toda la sociedad tiene que ser de esa manera. Y al final de cuentas son como creencias que no nos dejan avanzar en muchos aspectos. Entonces, con la intención de que podamos tener flexibilidad en esa creencia, es poder comprender muy bien de qué bases tiene el feminismo, cómo se está manejando, como lo estaba mencionando César, con la intención de poder comprender mejor las situaciones, o ya esta cuestión muy instaurada y mecánica que nos ha generado la cultura. Esa sería la cuestión de mi respuesta. Bien, y hablando de esta cuestión, y principalmente por la situación de la perspectiva de género, y cómo es que se alcanza a percibir, sí, de manera general, pero también muy particular a momentos, tiene que ver mucho con la dimensión en que cómo el ser humano va generando este tipo de cosas, la parte de la violencia, la parte de la agresión y todo lo que vamos sintiendo. Entonces, para eso va la siguiente pregunta. Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo, para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. ¿Solamente las mujeres pueden ser víctimas de violencia? Marce, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo? En desacuerdo. Ok, muy bien. César, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo en que solamente las mujeres pueden ser víctimas de violencia? Yo en este caso estoy en desacuerdo también. Yo por mi parte estoy en desacuerdo. Iba a decir que de acuerdo, fíjate, nada más para llevar ahí como la polémica, pero no tengo fundamentos ahorita para comentar algo así, ¿no? O sea, tiene esa parte. Muy bien. Marce, ¿por qué estás en desacuerdo? Bien, estoy en desacuerdo, ya que pues como hombres no dejan de estar inmersos en esta sociedad, y pues pueden vivir desde niños abuso sexual, abuso dentro de su familia, violencia doméstica. Hay hombres que acuden a terapia porque son golpeados por su pareja. Hay hombres que en la edad adulta son maltratados por los hijos. Son como los ejemplos que ahorita se me vienen a la mente. Ustedes como hombres me dirán seguramente más violencias que sufren ustedes. Ok, muy bien, muy interesante, Marce, lo que nos comentas. César, ¿por qué también estás en desacuerdo? En ese punto estoy en desacuerdo. Bueno, en algunas oportunidades también hemos hablado en términos muy específicos acerca de lo que es la violencia, y creo que, bueno, siempre hemos llegado como a la misma conclusión, en el sentido de que pues la violencia no tiene género, en el sentido de que todos, por el hecho de ser seres humanos, pues por una condición genética innata y evolutiva,
pues está entre muchas de las manifestaciones de nuestro comportamiento y de nuestras sensaciones y estados emocionales, pues el poder ejercer este acto de violencia y de agresividad, y que se manifiesta, sí es posible, creo, en diferentes intensidades, términos y patrones incluso entre hombres y mujeres, pero que no deja de ser violencia y que no deja de ser también pues un tipo de patrón de comportamiento aprendido pues por los principales modelos que tenemos en nuestro entorno, al menos en los primeros años de vida, ¿no? Tanto en nuestra familia como en el entorno social en el que crecemos y en el que nos desarrollamos, y que esto es lo que determina luego, en gran parte, pues la forma en cómo esto se va a estar manifestando, a través de qué tipo de patrones de conducta, de comportamiento. Finalmente, pues partimos también del hecho de que hay una gran diversidad de formas en cuanto a conductas, en cómo se puede estar manifestando la violencia. Algunas pueden ser más sutiles, otras pueden ser más evidentes y más intensas, pero a final de cuentas, este rango que pueda haber en el ejercicio de la conducta violenta, pues la participación pues puede ser tanto de unos como de otros. Se puede llevar a ciertas consecuencias, ¿no? De manera directa o indirecta en unos y en otros, pues también ahí es donde ya va habiendo como ciertas diferencias entre los géneros, ¿no? Pero digamos que esencialmente, desde una enfoque o perspectiva de la psicología en términos evolutivos, ambos pues ejercemos violencia. Ok, de acuerdo, muy interesante, César, gracias por tu aportación. De mi parte, en la cuestión de que también estoy en desacuerdo, tiene que ver con esa cuestión. Algo bien importante que mencionaste, César, la violencia no tiene género. Creo que es una cuestión más del ser humano, cómo es que se va llevando a través de este tipo de circunstancias. De hecho, en algún momento llegué a platicar con algún colega sobre este tipo de términos, ¿no? Y la cuestión de qué tanto los hombres piensan de cierta forma, las mujeres de cierta forma, y que si nos viéramos como si fuéramos aliens, ¿no? O sea, como si llegáramos a la Tierra apenas y viéramos cómo es el comportamiento del ser humano, es muy interesante. Todo lo que se va manejando y cómo se va sintiendo por cada una de las partes. Y por supuesto, creo que es la cuestión principal en la parte de que, pues, todas las personas, no importando el género, sufren una violencia, y de repente puede ser más catastrófica de alguno de los lados. Repito, no una cuestión de que alguien sea más importante o tenga más peso que la otra parte, pero sí están sufriendo constantemente de este tipo de cosas. ¿Por qué fue la pregunta? Principalmente en que si nada más las mujeres son víctimas de violencia, esa cuestión de perspectiva de género, lo mencionaba César, la cuestión de repente en el sentido de que se puede enfocar nada más en la cuestión de la mujer, pero que nos compete a todos, es una cuestión de todos. Entonces puede ser una cuestión de que, las mujeres nada más sufren violencia, los hombres también, nada más que también la cuestión cultural nos va como aprisionando de muchas formas, ya lo comentábamos en otros programas, en otros capítulos, qué tan difícil a veces es para el hombre poder expresar las emociones porque la cultura no lo permite. Al final nos enseñan cómo tenemos que afrontar ese tipo de cosas. Es que no llores, es que tú eres bien machito, ¿verdad? ¿Verdad que no vas a llorar? Y luego la cuestión de cómo sacar las cosas a través de la agresión, a través de la parte física. ¿Por qué? Porque hay que demostrar que eres fuerte. Y si no eres fuerte, entonces eres lo contrario de ser hombre. Ya lo comentábamos en algún momento, también en uno de los capítulos, la verdad no recuerdo en cuál, pero por ahí alguno de nuestros fans nos puede decir en los comentarios qué capítulo es. Cuando comentábamos la cuestión de que ser hombre es no ser mujer, por la cuestión como de los estereotipos que luego se están manejando. Y entonces si un hombre está llorando ya no es hombre. Entonces empieza una situación bien complicada de poder expresar las cosas, y más que nada por ese lado. Y si me voy más lejos en ese sentido, todo lo que se llega a guardar, todas las emociones que se llegan a comer por tratar de no sacar las cosas, y al final es la cultura en donde el hombre tiene que responder de manera agresiva para poder demostrar que es fuerte, ¿no? Que tiene poder, que puede contra todo. Y al final de cuentas es bien complicado. Lo alcanzamos a ver en un montón de memes por internet, en un montón de videos por TikTok, y creo que es una cuestión bien importante porque luego ese tipo de información va cambiando constantemente. ¿Quieres agregar algo más, Marce? Puede sonar repetidor, pero bueno, lo voy a decir. Esta cuestión cultural de que el hombre es el agresivo y la mujer es la víctima, la sumisa, y también como mujeres es complicado porque no podemos estar enojadas, o cuando levantamos la voz para decir algo ya nos catalogan de agresivas porque pues no está acostumbrada la sociedad pues a que tanto hombres y mujeres somos agresivos y nos enojamos y podemos llegar a ser violentos. Ok, de acuerdo, muchas gracias, Marce. Sí, de hecho, ahorita que estás comentando esto, estaba pensando mucho en este libro que se llama El Señor de las Moscas. No sé si lo han tenido la oportunidad de leerlo o lo conocen, o nuestro público que lo ha conocido, en donde un grupo de niños se quedan como solos en una isla porque van viajando y bueno, la persona adulta pues es la que fallece y se quedan puros niños.
y empiezan a tener ciertos roles muy interesantes, muy importantes de lo que a lo mejor han recordado a través del modelaje social, pero también hay otras cosas que se van desarrollando dependiendo de cómo son. Y creo que tiene que ver mucho este tipo de cosas, la cultura, cómo nos mueve. Yo estoy bien metido en eso, ya todos los que nos escuchan sabrán que yo estoy bien metido con la cultura. Hay un montón de situaciones que nos agarran, pero también es algo muy importante. Bueno, la siguiente pregunta no va en de acuerdo o en desacuerdo. Es más la cuestión de poder alcanzar a percibir este tipo de información. Ya lo hemos comentado desde el primer capítulo que llegamos a tener. Si tienen la oportunidad de poder escucharnos, y desde el primero es muy interesante. Esta parte de cómo buscamos también los hombres este tipo de ayuda, porque es bien complicado y creo que en cada uno de los programas hemos tocado de poquito o mucho la información y tiene que ver cómo vinculado por ese lado. Entonces, esta última pregunta es abierta, es la siguiente. Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo, para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. ¿Dónde se brinda o dónde podemos encontrar una atención a hombres que sufren de violencia? Marce, ¿qué nos puedes comentar? A partir de las convenciones en los años 80 de protección a las mujeres, se ha quedado un poquito de lado donde se puede brindar la atención a hombres víctimas de violencia, ya que por lo general los programas que se han desarrollado a partir de estas convenciones internacionales que han generado leyes de protección a las mujeres ha dejado un poquito de lado al hombre como víctima de violencia y más bien se ha encargado de presentar programas donde el hombre reflexione sobre sus violencias. Sin embargo, pienso que sería importante identificar en qué lugares dentro de nuestro estado, por ejemplo, se brindan esos grupos de reflexión para hombres agresores y preguntarles a ellos si no existe algún grupo para hombres víctimas de violencia, porque así en general pues yo no he escuchado ningún programa que atienda esta demanda. Sin embargo, pienso que el hombre que esté sufriendo violencia, dependiendo del nivel de violencia que esté viviendo, pues se puede acercar ya sea a una institución donde brinden la atención psicológica general o con algún psicólogo particular, pero ya si se trata de una violencia más extrema, puede dirigirse al Ministerio Público. Quizás ahí tengan a los psicólogos especialistas en la atención a esa violencia más extrema que esté viviendo. Ok, de acuerdo, muchas gracias Marce por esta información. César, ¿dónde se puede brindar o dónde podemos encontrar atención a hombres que sufren de violencia? Pues mira, yo creo que lo primero es que hacernos publicidad a nosotros mismos, ¿no? Porque precisamente por la falta de espacios y de entornos en donde se pueda brindar atención, no solamente a las cuestiones de violencia, sino a aquellos otros tipos de problemáticas que se pueden abordar desde una perspectiva psicológica, pues aquejan principalmente a los varones, pues es que se crea este proyecto de Apolo, en el cual pues además de atender las conductas violentas que se ejercen hacia otras personas, también se trabaja con respecto a esos actos de violencia que se ejercen hacia sí mismos a través de, por ejemplo, el suicidio, por ejemplo, ¿no? A través de ciertas conductas adictivas, en donde se excede el consumo de sustancias, de alcohol, que finalmente pues llevan a un deterioro de la propia persona. Pero bueno, eso es como algo que ya está a partir de esta iniciativa. Si hay algunos otros espacios, no en nuestro estado, en Michoacán, pero sí hay iniciativas en algunos otros estados, que es el que conocemos como Centro de Gestión de Justicia para Hombres, en donde tienen sede en la Ciudad de México, en Sonora, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y Morelos, donde ofrecen atención no solamente en el ámbito psicológico, sino también en el ámbito legal. Y en este caso, pues bueno, son como de los pocos realmente grupos o asociaciones que están organizadas como con estos fines, pero que bueno, pues esperemos que poco a poco pues podamos ir impulsando más como grupos de este tipo, porque al final de cuentas pues es algo que nos toca, ¿no? Es algo que nos corresponde, que no podemos esperar que llegue alguien más a podernos otorgar como ese poder o ese valor de poder animarnos a hacer algo por nosotros mismos. Yo creo que sí surge de esta responsabilidad
que tenemos personal, en el sentido de cómo nos podemos hacer cargo de aquello que sí nos corresponde, o sea, que sí nos toca a nosotros el poder determinar que nuestras elecciones y nuestras decisiones conllevan muy en un alto porcentaje pues los efectos y consecuencias que vamos a tener sobre nuestra vida, y también el reconocer, identificar qué otros factores son los que están ya en el entorno y que nosotros también puede estar a nuestro alcance el poder decidir qué tanto puedan influir en nosotros o no, o qué tanto nosotros podemos involucrarnos lo suficiente como para que también podamos ser esos agentes de cambio, ¿no? Y no estar esperando a que llegue alguien más a dárnoslo. Ok, excelente. Muchas gracias, César, por tu aportación. Yo en esa parte de dónde se puede brindar o dónde podemos encontrar, me voy mucho a esta parte de la cuestión de, sí, promocionarnos, ¿no? Creo que lo importante es ir con un psicólogo profesional de la salud mental para poder trabajar la cuestión que estamos teniendo. Es algo bien importante. Luego uno diría, es que es bien fácil, pero ¿cómo doy el primer paso, no? ¿Cómo voy? O sea, qué pena que un hombre como yo, ¿no? A lo mejor es la cuestión de la información que tenemos, vaya a ir con un psicólogo, ¿no? O sea, eso es para los que están mal, yo estoy bien y no me afecta nada y soy fuerte y un montón de cosas, ¿no? Creo que es muy importante dar ese paso, porque muchas veces sí, nadie lo va a hacer por nosotros y va a ser más complicado el que luego los demás puedan comprender por completo lo que estoy sintiendo. Y también en ese lado, ¿cómo poder dar ese primer paso? La cuestión de poder acercarse a las personas con las que más tienen confianza. Ahora sí que es así como tipo comercial de drogas. Si te ofrecen algo que no es, vete con la persona de más confianza para comentar qué es lo que realmente estás sintiendo. Creo que es algo bien importante. Yo he trabajado mucho en la cuestión de terapia y en esa cuestión es como muchas veces no se dice las cosas y he alcanzado a percibir por qué, porque hay ciertas amistades que no son por completo. Yo lo veo más en la parte de los hombres, ¿no? Quiero aclarar esa cuestión. A veces no hay como muchas amistades, ¿no? Es que si salimos a tomar, salimos a ver el fútbol, salimos de repente a platicar, pero también puedes abrirte con esa persona y hasta llorar, o sea, no importaría si ese amigo te ve llorar. No, no, ¿cómo crees? No, o sea, para nada, ni siquiera tocamos el tema. Entonces pareciera que sí hay mucha clausura. Sí se hace, pero luego es más bien bajo los efectos del alcohol, ¿no? O sea, no estando plenamente consciente. Sí. Sí, pues para poder justificarlo después y decir, no, César, perdón, es que como estaba bien tomado, tú sabes que me pongo bien sensible, ¿no? Pero no lo asumimos y creo que es una cuestión bien importante. Y también comenzando y sugiriendo bastante, lo que también yo le comento mucho a mis pacientes, saquen las emociones como quieran, siempre y cuando cumplan con dos condiciones. No se afecten a ustedes mismos y no afecten a alguien más, de ninguna forma. Ni física, ni emocional, ni psicológica. Mientras no me afecte a mí y no afecte a alguien más, saca las emociones como quieras. ¿Cómo? Tenemos un montón de creatividad. Tenemos una mente muy sana que puede ser muy creativa y hay que buscar las formas. Creo que desde ahí también comienza el hecho de cómo saco algunas cosas, porque luego es eso que menciona César, ¿no? Vámonos a tomar, vámonos a sacar eso que traes, ¿no? Y entonces voy y empiezo a meter a mi cuerpo cosas que me están dañando. Entonces ya me estoy dañando a mí. De repente tengo una discusión con mi pareja, tengo una discusión con mis amigos y la forma en cómo confronto es gritando, pegando, enojándome. No, estoy dañando a alguien más. Entonces hay que utilizar mucho la creatividad en ese momento, sacar las emociones como quieras siempre y cuando cumpla esas condiciones. Y sí, muy importante poder acercarse a esos grupos. Creo que al final de cuentas, mientras sea una cuestión sana, ya es un grupo que realmente me va a ayudar bastante. Entonces bueno, esa es la parte que también todos los que nos están escuchando pueden por ahí tomar nota. Y bien, pasamos a la siguiente actividad, que es el juego de rol. En este caso, Marce está dentro de una sociedad feminista, en donde hacen reuniones, hacen algunos movimientos, algunas marchas, puede ser. Y en este caso, César quiere unirse a estas reuniones, a esta marcha. Se quiere unir porque a su hermana la mataron. Y entonces él, con toda esta emocionalidad, quiere tratar de poder sentirse que está haciendo algo con esa situación que sucedió. Entonces comienza César acercándose a Marce, comentando que quiere integrarse y vamos a ver cómo se va relacionando un poquito esa situación. Principalmente con la pregunta que habíamos comentado, ¿no? ¿Qué tanto un hombre puede ser feminista y qué tanto es la cuestión de la conciencia? Entonces, bueno, vamos a ver qué tal sale. ¿Tú cómo lo harías? Te invitamos a participar en nuestro juego de roles. Y comenzamos en luces, cámara, acción. Hola Marce, ¿qué tal? Pues mucho gusto conocerte. La verdad es que me habían hablado pues mucho de ti porque pues me hacen referencia a que formas parte de un grupo feminista pues que apoya mucho como la cuestión de la violencia de género y pues yo lo que te quería plantear es que pues lamentablemente he estado viviendo una experiencia muy fuerte y muy fea porque pues desafortunadamente mataron a mi hermana y estoy buscando alguna manera de cómo pues poder hacer algo al respecto, ¿no? O sea, no me quiero quedar con los brazos cruzados
tú me puedes orientar, me puedes decir qué es lo que puedo hacer. Hola César, mucho gusto. Que lamento mucho la situación que estás viviendo. Hoy en día las mujeres nos encontramos en una situación muy, muy compleja, aún con las alarmas, emisiones de género. Nuestro estado sigue sin hacer nada y lamento mucho que tu hermana haya perdido la vida. ¿Me podrías platicar un poquito más de qué fue lo que le ocurrió a ella? Sí, pues de pronto lo único que supimos del último que sucedió es que iba a salir de la casa y iba a hacer, bueno, se dirigía como a su escuela y de pronto pues ya no supimos nada más de ella, o sea, dejamos de tener comunicación, desapareció hasta que pues luego finalmente pues la encontramos después de varios días y pues lamentablemente pues eso fue lo que le sucedió, que la habían matado y la verdad es que aún todavía yo estoy como muy en shock de todo esto, no termino de entender muy bien qué es lo que está pasando, qué fue lo que sucedió, por qué pasó todo esto, pero lo que sí tengo muy claro es que yo sé que necesito hacer algo al respecto, o sea, que no me puedo quedar sin hacer nada porque no se puede quedar esto así y necesito que me brindes tu orientación, o sea, ¿qué puedo hacer? Claro. ¿Por qué decidiste acercarte al movimiento feminista? Pues principalmente porque me dijeron que pues es como parte como de la orientación que pueden brindar a las familias y porque pues es parte como de la lucha que están haciendo y pues de alguna manera digo esto que me ha pegado muy en lo personal, pues me motiva a querer también hacer algo y poder apoyar dentro de lo que yo pueda o de lo que estén mis posibilidades. Claro, César. Bueno, primero te quiero hacer una advertencia porque, pues, como hombre te vas a enfrentar a algunas dificultades respecto al hecho de, pues, ser hombre y quererte unir al movimiento. Por supuesto que eres bienvenido, sin embargo, por lo general, quienes asistimos a las marchas, pues somos mujeres, a los movimientos que llegamos a organizar. Sin embargo, creo que tu presencia nos traerá mucha fortaleza, el saber que un hombre, desgraciadamente bajo esa vivencia tan extrema, nos está acompañando. Creo que abres un nuevo panorama a nuestro movimiento pues al mostrarnos tu interés como hombre y tu apertura al movimiento. Entonces, pues podemos ponernos de acuerdo. Primero te tendría que presentar con algunas de las compañeras y pues ver de qué manera te podemos ayudar, porque seguramente tú ya tienes tu proceso legal con tu familia, entonces primero tenemos que actualizarnos de cómo vas en todo eso para buscar aquí dentro del colectivo. Pues yo soy psicóloga, pero tenemos también abogadas que se encargan de la cuestión legal y ya serían ellas quienes te asesorarían un poco más respecto a ese aspecto y pues de mi parte pudiera canalizarte con la psicóloga que se encarga de brindar la atención psicológica a los familiares de las mujeres víctimas de feminicidio. Sí, la verdad es que yo estoy abierto a todo el tipo de ayuda que me puedan estar brindando en esta situación, porque la verdad es que me siento muy solo en todo esto. No sé realmente de qué manera puedo estar afrontando, resolviendo toda esta situación y creo que sí, pues es necesario el poder recibir ese tipo de ayuda, orientación. A lo mejor sí me salta un poco esto que decías, en cuanto a lo mejor como ese tipo de duda que pueda haber por parte de algunas personas ahí internamente. Y la verdad es que no sé hasta dónde eso pueda llegar a influir o afectar un poco en todo esto, pero pues bueno, yo confío en que con tu apoyo y con tu acompañamiento, pues esto pues realmente sí pueda ser de mucha ayuda para mi familia. Sí, claro que sí, con mucho gusto, César, y pues esperaríamos que pues esto que estás viviendo llegue a hacer un poco de conciencia
en la sociedad, tanto hombres como mujeres, pues de la situación que estamos viviendo y que en cualquier momento puede ser alguien que de nuestros seres más amados y más cercanos. Sí, muchísimas gracias, yo te lo agradezco mucho. Un placer, César. Y corte. ¿Tú cómo lo harías? Te invitamos a participar en nuestro juego de roles. Bien, muy intenso, ¿no? Sí, comentaba que por ahí arriesgarme algo porque, bueno, son algunas situaciones bien complicadas también que luego pueden surgir. Pero bueno, ante esta cuestión de este juego de rol, me gustaría conocer cómo se sintieron en este papel, qué fue lo que experimentaron, si surgió algún tipo de duda o alguna cuestión de encontrar otra información. Me gustaría comenzar contigo, Marce. ¿Qué nos puedes comentar sobre este juego de rol? Bien, yo me quedé pensando mucho respecto a la respuesta que di de que un hombre no podría volverse feminista. Sigo manteniéndome en mi postura, sin embargo, como les había dicho, y quizás es mi oportunidad para desarrollar un poquito más mi idea, un hombre sí se puede acercar, sí se puede dialogar con él, puede llegar a tener esta conciencia. Desgraciadamente, algunos hombres, hasta que no viven una experiencia extrema, donde tocan a sus hermanas o a seres más preciados, mujeres, llegan como a tocar fondo, y creo que aquí se trata más bien de que no sea necesaria vivir una experiencia tan extrema, sino que el hombre pues pudiera reflexionar y acercarse al movimiento. Cuando digo que no creo que pudiera de palabra decirse, nombrarse feminista, con esto no quiero decir que no pueda acercarse al movimiento, que no pueda reflexionar, y que las mujeres feministas no tengamos la apertura de aceptarlos y de acompañarnos. Sin embargo, en una marcha, por ejemplo, sí suele ponerse a los hombres en la parte de atrás, a los que llegan a acompañarnos, pero pues también quizás es importante que abramos todos estos temas para pues hacer un cambio. Quizás se pueda hacer nuevas propuestas para la interacción con los hombres respecto al movimiento. Y pues me sentí tensa porque son situaciones muy, muy complicadas, pero bien, son situaciones a las que estoy acostumbrada a escuchar y a vivir en mi vida diaria, y por lo tanto pues trato de enfocarme en sacar la solución a las cosas. César, nos gustaría escucharte cuál fue tu percepción en esta cuestión del juego de rol, qué fue lo que sentiste, qué pensaste, qué ideas vinieron. Pues lo que planteaste realmente creo que sí es una situación muy, muy delicada, ¿no? O sea, por todo lo que implica en cuanto a la dimensión de la problemática, traté de abordarlo de la forma más respetuosa posible, ¿no? En relación a todas las que han sido víctimas de este tipo de situación. Sin embargo, bueno, al momento de asumir este rol y este personaje, creo que yo lo que sí capté es como mucha empatía por parte de Marce en cuestión de esta situación que le estaba planteando, y en ningún momento percibí esa negativa, ¿no? Como a ayudar, a poder escuchar, a acompañar en cuanto a esta aceptación. Lo único que a lo mejor sí me hizo preguntarme a lo mejor qué es lo que en algún momento como comentaba ahí, ¿no? De que había que como prepararse, ¿no? O estar como preparado para algún tipo de, no sé exactamente como a qué pudiera estarse refiriendo, si hay algún tipo de reticencia por parte de algunas de las personas que pueden estar formando parte de este tipo de agrupación, o si algún tipo de rechazo, algún tipo de negativa. Eso sí fue algo que a lo mejor no me quedó tan claro, y que a lo mejor sí podría ser como necesario el que podamos conocer un poco más, ¿no? Para que finalmente pues también podamos tener claro, ¿no? En ese sentido, pues aquí es a lo que podríamos estar como enfrentándonos a esta condición como de hombres, ¿no? Ok, excelente, muchas gracias, César, por esta aportación. Yo les puedo compartir desde espectador. Pues sí, es un tema muy delicado, la verdad. Es una situación que, bueno, ahorita se me vino a la mente porque fue esta cuestión como de la pregunta, ¿no? ¿Qué tanto corresponde de ciertas circunstancias? Pero cuando nos toca ya algo muy cercano, ¿cómo manejamos ese tipo de situaciones? Y es que sí, y también, como lo mencionaste, César, la cuestión con todo respeto en este ámbito de la violencia y todo lo que se ha sufrido constantemente en este mundo que tenemos tan complicado, creo que es bien importante conocer
acercarnos constantemente y tener mucha información, porque luego pasa, tenemos una información, no hacemos algo y se queda nada más como muy pendiente. Y el hecho de que fuera como en esta iniciativa, en el papel del juego de rol hipotético, César acude a este movimiento para saber qué se puede hacer, porque bueno, a lo mejor mi hermana se movía mucho también en eso, o no sé con quién acudir porque me siento de diferentes formas. Creo que esa es la perspectiva que existe. ¿Qué tanto podemos generar una cuestión de cuidado mutuo y más información? Y yo creo que mientras más información tenemos, es la cuestión de las armas con la que tenemos que estar atacando constantemente este tipo de situaciones. Se me hace muy interesante, la verdad. Ya por ahí nuestro público nos dirá también qué piensa sobre el juego de rol. También nos dirá qué hubiera hecho a lo mejor en este caso, o si ellos hubieran estado en este papel para checar algunas cosas. Y bueno, pasamos con esta otra sección, en donde compartimos material que nos pueda favorecer mucho para conocer un poco más del tema que estamos abordando. Sigue aprendiendo. Estas son las recomendaciones de la semana. Si tienen algún documental, alguna película, algún artículo que nos quieran compartir. Marce, ¿tienes algo que nos quieras compartir? Claro que sí. Una novela del escritor Mario Vargas Llosa se llama La fiesta del chivo. Pienso que es muy importante que la lea quien se quiera acercar un poco más a la cuestión de la perspectiva de género. La película, bueno, es una novela que después se hizo una película, también está la película. A mí me parece mucho mejor el libro, pero cualquiera son muy, muy buenas. Trata de la dictadura de República Dominicana, trata de la historia de una chica que es exiliada a Estados Unidos. Pues esto nos lleva a conocer también la historia de las hermanas Mirabal, por las cuales se conmemora cada 25 de noviembre el Día Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, que también se conoce como Día Naranja. Por eso pienso que es indispensable esa novela y película. También recomiendo de Rosario Castellanos. El libro se llama Mujer que sabe latín, y pues hace una crítica teórica y filosófica respecto pues a este dicho, ¿no? De mujer que sabe latín no tendrá marido ni buen fin. Recomiendo también un libro de Nuria Varela que se llama Feminismo para principiantes. Creo que es muy, muy básico ese libro, muy claro, porque de repente confundimos lo que es el feminismo. Y de películas, pues ya mencionaba la de La fiesta del chivo. Hay otra película española que trata sobre violencia doméstica que se llama Te doy mis ojos. También la recomiendo ampliamente para reflexionar la cuestión de la violencia doméstica. Recomiendo también la película de Mary Shelley, que trata sobre la creadora de Frankenstein y de todas las dificultades que tuvo como escritora en esta brecha, ¿no? De que pues el hombre sí se le permitía más entrar en las cuestiones culturales y artísticas, y a ella pues como que se limitaba, ¿no? En el tiempo en que ella escribió esta gran obra. Y es lo que por ahora les puedo recomendar. Ok, de acuerdo, muchas gracias, Marce, tenemos mucho material ahí. César, ¿nos quieres compartir algún material? Sí, pues ya que dentro del programa surgió este tema de qué tipo de servicios o en qué lugares podía haber apoyo de tipo psicológico legal a los hombres, y que había mencionado al Centro de Gestión de Justicia para Hombres, quisiera compartir el número telefónico que tienen, la línea nacional, que es el número 800-967-0250, y que, bueno, ahí también encuentran en Facebook con el nombre Centro Justicia Hombres, @Centro Justicia Hombres, lo pueden localizar fácilmente en Facebook, y ya pues tienen otras líneas que a nivel local o a través de WhatsApp pues también se pueden poner en contacto. Y aprovecho pues también el espacio y la oportunidad pues para hacerles una cordial invitación a que en algún momento en el futuro pues puedan a través de algún representante de este centro de gestión el poder participar también en nuestro programa. Y por otra parte, bueno, también encontré un documental que acaba de salir apenas en este año, que se llama ¿Qué es una mujer?, el cual pues aborda pues cuestiones que tienen que ver con el género, y que se me hizo muy interesante. Yo creo que puede también ser un punto de partida pues para detonar este análisis y discusiones muy importantes con respecto al concepto de lo que es ser una mujer.
Entonces, esas serán mis principales recomendaciones. Excelente, muy bien. No, material que nos puede ayudar bastante. Yo por ahí ya había visto ese documental y también el libro de Vargas Llosa, también ya lo había leído, y la película también española que nos recomiendas, Marce, muy muy buena, creo que nos ayuda bastante. Y aparte también fue como material, ¿no?, que llegamos a ver en la universidad. Creo que eso nos ayuda mucho en la cuestión de ser profesionales en esta cuestión de la salud mental, porque bueno, conocemos mucho en este tipo de términos y lo importante es empaparnos de mucha información. A lo mejor no nos sentimos muy clasificados y que nos puede ayudar bastante. De mi parte, yo les quiero recomendar una película muy buena que es animada, que se llama Persepolis. Habla mucho en la cuestión como de la cultura de una niña iraní y cómo se va manejando toda esta cuestión. Ya sabemos que por allá la situación está muy complicada y entonces es todo este bagaje cultural lo que de repente mueve a las personas. Y también un libro muy bueno que llegué a leer en la universidad de Simone de Beauvoir, que se llama El segundo sexo. Muy, muy interesante porque también habla de la cuestión de la parte cultural y cómo es que se manejan diferentes tipos de conceptos. Una literatura muy buena también para que todo nuestro público pueda retroalimentarse con esa información. Y bueno, ya vamos llegando al final de nuestro programa. Si alguien se quisiera comunicar contigo, Marce, hacer alguna cita o contactarte contigo, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Cómo nos podemos contactar contigo? Bien, en redes sociales tengo mi página de Facebook que se llama Psicoanalista Marcela Velázquez Díaz, o bien en mi perfil general que es Marcela Beldi en Facebook también. Excelente, muy bien, muchas gracias. César, ¿cómo nos podemos contactar contigo? Pues a mí me encuentran en las principales redes sociales como @CesarMendoza, o bien también pongo a su disposición mi WhatsApp. Me pueden mandar por ahí algún mensaje al 4431 43 84 78. Perfecto, muy bien. Yo les comparto mis redes sociales. Estoy como sic.Ricardo García en Twitter, Instagram y Facebook. Y les paso mi número de teléfono si quieren mandarme algún WhatsApp o quieren hacer alguna cita. Es 4431 98 42 30. Y pues más que nada, Marce, agradecerte mucho que hayas estado con nosotros en este programa tan interesante y con temas muy nutritivos. Sí, un placer. Gracias a ustedes por la invitación. Excelente, y bueno, acá estarán los micrófonos abiertos para cualquier momento en el que también quieras volver a participar con nosotros. Ya por ahí nos ponemos en contacto. Claro que sí, con gusto. Y pues también agradecerte a ti, César, como cada jueves aquí estando con temas tan interesantes y retroalimentando la información. No, pues es un placer. La verdad es que poder estar aquí con tu compañía discutiendo estos temas y también, por supuesto, con nuestros invitados. Muchísimas gracias. Perfecto. Y bien, queridos amigos, adorable público, así termina otra emisión de este podcast de Hombres al Borde. También agradecemos a aquellos que de sus casas nos están escuchando toda su compañía de este programa. Los invitamos a compartirlo en sus redes sociales y recuerden que nos pueden escuchar antes que todos por Spotify, además de que transmitimos de México para Latinoamérica y el mundo a Red Radio Online Hispanohablante de Salud Mental, donde nos encuentran como Hombres al Borde. También los invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios y nos vemos el próximo episodio. Este podcast es un producto del proyecto Apolo para la salud mental e integral del hombre. Puedes escucharlo antes que todos en Spotify y en Radio Online Hispanohablante de Salud Mental, donde nos encuentras como Hombres al Borde. También estamos en YouTube como Apolo Salud Mental.